Comer más fibra cuando notas sangre al ir al baño, pensando que así vas a limpiar tu colon, puede ser el error que más está lastimando tu mucosa en este momento. Esa mancha roja que limpias rápido en el papel, tratando de convencerte de que son solo hemorroides mientras el corazón se te acelera, es una señal urgente. Hoy entenderás qué está pasando realmente y cómo el protocolo de 7 días que te entregaré puede salvar tu salud. Soy el Dr. Andrés Belmonte, coloproctólogo, cirujano especialista en enfermedades del intestino, recto y ano, y creador de uno de los canales médicos más importantes del mundo hispano. Mi compromiso es con tu salud y con la verdad científica que transforma vidas todos los días. Aquí solo traemos información basada en la ciencia, sin especulaciones, sin intereses de laboratorios farmacéuticos. Solo la verdad que mereces escuchar. Por eso, si valoras tener acceso a este conocimiento médico sin filtros ni compromisos comerciales, te invito a que te suscribas al canal y nos apoyes con un me gusta, para que esta información vital alcance a más personas que la necesitan. Antes de entrar de lleno en el tema, cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad me estás viendo hoy. Me hace mucha ilusión saber desde qué rincón del mundo nos acompañas en este camino hacia una mejor salud. Quédate hasta el final, porque voy a revelarte el protocolo específico de rescate de 7 días para detener la fricción mecánica que daña tu colon. Algo que solo comparto con mis pacientes de consulta y que hoy, de forma completamente gratuita, es tuyo para que recuperes finalmente tu tranquilidad y salud. Comprender lo que sucede dentro de su cuerpo cuando aparece esa señal roja en el baño requiere que primero hagamos una pausa y miremos la realidad de nuestra fisiología sin miedo, pero con mucha responsabilidad. Después de los 50 o 60 años, las paredes de nuestro colon no son las mismas que cuando teníamos 20. La mucosa, es decir, esa alfombra húmeda y delicada que recubre el interior del intestino, se vuelve más delgada, más sensible y, por lo tanto, más susceptible a cualquier tipo de fricción o inflamación. Es en este contexto de fragilidad natural donde el rastro de sangre en el papel higiénico o en el sanitario se convierte en un mensaje cifrado que su cuerpo envía para pedir auxilio, pero que lamentablemente, por vergüenza o por un exceso de optimismo, muchas personas deciden ignorar o, peor aún, malinterpretar como un evento aislado y sin importancia. El impacto visual de ver sangre genera una parálisis inmediata en la mayoría de mis pacientes, una mezcla de frío en el estómago y una urgencia por salir del baño y olvidar lo que se acaba de ver. Usted limpia rápido, evita mirar el sanitario por segunda vez y sale del cubículo tratando de convencerse a sí mismo de que seguro fue algo que comí, o de que deben ser las hemorroides de siempre que se irritaron un poco. Esa búsqueda de una explicación rápida es un mecanismo de defensa psicológico muy común, pero clínicamente es una trampa peligrosa, porque el sangrado intestinal nunca ocurre porque sí. Existe una desconexión profunda entre esa señal de alarma y la acción que tomamos, y es precisamente en ese silencio donde las condiciones tratables se convierten en problemas crónicos que comprometen su autonomía. Lo que más me preocupa en la consulta diaria no es solo el sangrado en sí, sino esa falsa sensación de seguridad que usted siente cuando el rastro rojo desaparece por 2 o 3 días. Muchos pacientes me dicen: «Doctor, es que sangré el lunes, pero ya el martes y el miércoles todo volvió a la normalidad, así que pensé que ya se había curado solo». Piénselo conmigo. Si usted tuviera una herida en la mano que sangra y luego deja de hacerlo, pero la piel sigue abierta y expuesta a bacterias, ¿diría que está curado? El colon es un ambiente de alto tráfico, con desechos, bacterias y movimientos constantes. Que la sangre deje de ser visible no significa que la lesión haya desaparecido, sino que simplemente la fricción mecánica en ese momento no fue suficiente para romper los capilares, pero el tejido interno sigue bajo un estrés oxidativo e inflamatorio constante. Esta vulnerabilidad se agrava cuando entramos en el terreno de la autogestión, un error que veo cometer a miles de personas todos los años y que puede ser el más costoso de sus vidas. Es muy frecuente que, tras ver sangre, el paciente acuda a la farmacia en lugar de al consultorio
y pida una pomada o crema para hemorroides por recomendación de un vecino o simplemente por pudor a ser examinado. El problema clínico aquí es que usted está tratando un síntoma local para ocultar un posible problema sistémico o estructural. El colon no sangra sin una causa de fondo, y confundir una señal interna con un problema puramente perianal es como poner un parche sobre una grieta en una represa. Puede que por fuera no se vea el agua, pero la presión interna sigue socavando los cimientos de su salud colorectal. Aquí es donde quiero contarles la historia de un paciente mío, un señor de 65 años que vive en la Ciudad de México. Él es una persona muy activa, cuidadosa con su alimentación, caminaba todos los días en el parque, comía sus verduras, evitaba el alcohol, pero muy reservado con su intimidad. Durante casi un año entero, este paciente vio rastro de sangre roja brillante cada vez que tenía un episodio de estreñimiento. Como no sentía dolor y el sangrado era intermitente, asumió, como hacen casi todos, que se trataba de hemorroides internas. Durante esos 12 meses, compró diversas cremas en la farmacia, aplicándose tratamientos tópicos que le daban un alivio momentáneo, principalmente porque muchas de estas pomadas contienen anestésicos o antiinflamatorios que reducen la sensibilidad, pero no curan el origen. Es importante que entienda esto. El alivio que da una pomada no es curación, es silenciamiento. La diferencia entre las dos cosas puede costarle años de salud. El error fundamental en este caso fue que nadie le hizo la pregunta correcta. Ni los farmacéuticos a los que consultó, ni el médico de cabecera al que mencionó el tema de pasada, ni siquiera él mismo cuando trataba de tranquilizarse frente al espejo del baño. Cuando finalmente llegó a mi consultorio, no fue porque el sangrado hubiera empeorado drásticamente, sino porque empezó a sentir un cansancio que no se iba ni durmiendo 10 horas, una fatiga que no encajaba con su estilo de vida activo y que su esposa notó antes que él. Al realizar la exploración y posteriormente la colonoscopia, descubrimos que lo que él creía que eran hemorroides era en realidad un pólipo de crecimiento lento ubicado en el recto bajo. Los pólipos son pequeñas carnosidades que crecen en la pared del intestino. Son como verrugas internas. Durante ese año que él usó pomadas, el pólipo estuvo ahí, rozando con el paso de las heces y sangrando microscópicamente, gota a gota, día tras día, lo suficiente para causarle una anemia silenciosa que explicaba todo aquel cansancio inexplicable. Si él hubiera venido el primer mes, la extracción habría sido un procedimiento de 5 minutos. Tras un año de espera, el pólipo ya había crecido lo suficiente como para empezar a obstruir y, lo más grave, estaba a punto de transformarse en algo maligno. Afortunadamente pudimos resolverlo, pero el riesgo al que se expuso por usar una crema para ocultar el síntoma fue inmenso. Esta historia se repite en mi consultorio cada semana, y cada semana yo me pregunto, ¿cuántos pacientes no llegan a tiempo simplemente porque alguien les vendió la idea equivocada de que la sangre no era importante? Es vital entender la diferencia clínica entre los colores de la sangre. La sangre roja brillante, que llamamos rectorragia, suele venir de la parte final del tracto digestivo, como el recto o el ano, pero no por eso es menos importante que la sangre oscura o mezclada con las heces, que llamamos melena o hematoquecia, y que sugiere un origen más alto en el colon. El hecho de que sea roja no garantiza que sean hemorroides. Un pólipo, una diverticulitis o incluso una pequeña úlcera por estrés mecánico pueden presentar ese mismo color rojo intenso. El uso crónico de antiinflamatorios o la presión excesiva por estreñimiento crónico son factores que ocultan estas lesiones. Ignorar el origen por pudor o por comodidad es, literalmente, darle permiso a una lesión pequeña y totalmente tratable para que se transforme en algo que comprometa su vida en menos de 24 meses. Quiero hacer una pausa aquí para hacerte un pedido muy importante. Si lo que estás aprendiendo en este momento te está resultando útil y sientes que finalmente alguien te está explicando las cosas como son, dale like al vídeo ahora mismo. Este canal es mío, pero también es tuyo.
Es información médica gratuita y sin filtros que la industria farmacéutica muchas veces no quiere que tengas, porque prefiere venderte la pomada antes que enseñarte a sanar. Cada me gusta que nos das ayuda a que este mensaje venza los algoritmos y llegue a esa persona que hoy mismo está en su baño, asustada, y necesita saber que tiene una oportunidad de recuperarse. Ahora que hemos comprendido el peso psicológico del silencio y cómo el miedo puede paralizarnos frente a una señal de alarma, es fundamental que nos adentremos en la biología pura de lo que ocurre dentro de sus paredes intestinales, porque aquí es donde la mayoría de los consejos de salud general fallan estrepitosamente. Piénselo conmigo. Durante décadas nos han bombardeado con la idea de que la fibra es la solución universal para cualquier problema del colon, que más fibra siempre es mejor, y que el salvado de trigo es el guardián de nuestra salud digestiva. Pero lo que voy a decirle ahora es una revelación contraintuitiva que contradice lo que probablemente ha escuchado en la televisión o ha leído en revistas de bienestar general, y es el punto donde muchos de mis pacientes, con la mejor de las intenciones, terminan agravando su propio sangrado. Cuando usted desangre en el sanitario, su colon no le está pidiendo una limpieza, le está pidiendo una tregua. Imagine por un momento que tiene un raspón profundo en el codo, una herida viva que está tratando de formar una costra delgada para sanar. Si usted toma un cepillo de cerdas duras y lo frota sobre esa herida todos los días, la lesión nunca va a cerrar. Por el contrario, se hará más profunda, más roja y más dolorosa. Pues bien, en el interior de su intestino ocurre algo exactamente igual. El colon está recubierto por una mucosa, o sea, esa alfombra húmeda y delicada de células que actúa como una barrera de seguridad. Con el paso de los años, especialmente después de los 60, esta mucosa sufre un proceso de adelgazamiento natural, es decir, se vuelve más fina y pierde parte de su capacidad de regeneración rápida. Aquí es donde aparece la paradoja de la fibra saludable. Existe un tipo de fibra llamada fibra insoluble, que es la que encontramos en el salvado de trigo, en las cáscaras de los granos integrales y en los vegetales crudos de hoja dura. Esta fibra no se disuelve en agua y llega al colon prácticamente intacta, con bordes que a nivel microscópico son rugosos y filosos como pequeñas piedras pómez. En un colon joven y sano, esto es excelente porque estimula el peristaltismo, es decir, las contracciones musculares que mueven el contenido intestinal. Pero en un colon que está sangrando, que tiene la mucosa irritada, o que presenta pólipos o divertículos inflamados, esa fibra insoluble actúa como una lija sobre una quemadura. Cada vez que ese material rugoso pasa por la zona lesionada, raspa la lámina propia, que es la capa de tejido conectivo donde se encuentran los capilares sanguíneos, provocando que se rompan una y otra vez. Y cada vez que un capilar se rompe, la cicatrización tiene que empezar de cero, lo que significa que su intestino nunca llega a sanar verdaderamente. Vive en un estado permanente de inflamación de bajo grado que va desgastando la mucosa con el tiempo. Mira qué interesante es esto. Muchos pacientes me dicen en consulta que, al notar el sangrado, empezaron a comer más ensaladas crudas y más pan integral para ayudar al intestino. Y se sorprenden cuando ven que el rastro de sangre en el papel higiénico aumenta en lugar de desaparecer. Hacen exactamente lo contrario de lo que su cuerpo necesita en ese momento, y lo hacen con la mejor de las intenciones, siguiendo los consejos que han escuchado durante años en programas de televisión y en conversaciones con amigos. No es que la fibra sea mala para usted de forma permanente, es que en este momento de crisis su colon necesita reposo digestivo selectivo. Lo que su mucosa requiere ahora no es fricción mecánica, sino lo que llamamos fibras solubles de alta viscosidad, es decir, sustancias que en contacto con el agua se transforman en un gel protector, como una especie de curita o vendaje líquido que recubre las paredes internas y permite que los tejidos dejen de sangrar. Hay un momento para cada tipo de fibra, y no saber distinguir entre los dos momentos es lo que mantiene a millones de personas en un ciclo de sangrado intermitente que no termina nunca. Continuando con este razonamiento clínico,
debemos entender que el colon no es un tubo pasivo, sino un órgano vivo coordinado por el plexo mientérico, o sea, el sistema nervioso interno del intestino, que decide cuándo moverse y con qué intensidad. El doctor Michael Gershon, neurogastroenterólogo de la Universidad de Columbia, lo describió con precisión cuando llamó al intestino el segundo cerebro. Tiene más de 100 millones de neuronas trabajando de forma autónoma, sin necesitar permiso del cerebro de la cabeza. Cuando hay inflamación o sangrado activo, este sistema nervioso se vuelve hipersensible. Si lo bombardeamos con residuos sólidos difíciles de procesar, como semillas pequeñas de chía, sésamo o las pieles duras de las leguminosas, el intestino responde con contracciones espasmódicas que aumentan la presión intraluminal, es decir, la presión dentro del tubo intestinal. Esta presión excesiva es la que termina por colapsar los pequeños vasos sanguíneos del recto y el ano, transformando un simple roce en una hemorragia visible que nos llena de angustia. No es exageración decir que la mitad de los sangrados rectales que veo en consulta podrían evitarse simplemente entendiendo este mecanismo de presión interna y respetándolo durante las semanas de crisis. Por eso, el primer paso para detener este ciclo de daño es entender que el saludable, genérico, puede ser su enemigo mecánico en este momento específico. Necesitamos cambiar el enfoque de la limpieza por el enfoque de la reparación de la barrera mucosa. Esto significa que debemos buscar alimentos que aporten pectinas y mucílagos, que son fibras que no raspan, sino que lubrican. Imagine la diferencia entre pasar un trozo de papel de lija por su brazo o pasar una gota de aceite. Esa es la diferencia que su colon siente cuando usted elige el tipo correcto de sustrato alimenticio durante una crisis de sangrado. Ahora que hemos desmitificado el peligro de la fibra insoluble en el colon herido, vamos allá con lo que realmente importa para recuperar su tranquilidad. Usted necesita un sistema, no una suposición. Para tomar el control de su salud y dejar de vivir con la duda constante de qué encontrará cuando mire el sanitario, vamos a implementar el protocolo de observación y rescate de 7 días. Este es un método que he perfeccionado en años de práctica quirúrgica y que permite que usted llegue a mi consultorio o al de su médico de confianza con datos clínicos precisos y no solo con miedo acumulado. El primer pilar de este protocolo es el uso consciente de la escala de Bristol para identificar la fricción mecánica. Esta escala es un gráfico médico desarrollado en el Hospital Real de Bristol en Inglaterra en los años 90 y clasifica las heces en 7 tipos según su forma y consistencia. Es una herramienta tan simple que cualquier persona puede aprenderla en 5 minutos, y sin embargo, casi ningún médico se toma el tiempo de explicársela en consulta. Usted debe observar sus evacuaciones como si fueran un examen de laboratorio diario, sin pudor y sin prisa. Si sus heces son del tipo 1 o 2, es decir, bolitas duras y separadas como excremento de cabra, o como una salchicha agrietada y rota en pedazos, la fricción sobre su mucosa es máxima y el sangrado es una consecuencia física inevitable de ese esfuerzo. Si están en el tipo 5, 6 o 7, blandas, deshechas o líquidas, el problema es otro: irritación química y pérdida de la barrera protectora. El objetivo clínico de estos 7 días es llevar sus evacuaciones al tipo 4, una consistencia suave, continua y lisa, como una salchicha bien formada, que pase por el conducto no rectal sin generar tensión en los plexos hemorroidales. Sin este cambio de consistencia, ninguna crema o tratamiento del mundo podrá detener el sangrado de forma definitiva. Mucho cuidado con este segundo pilar, porque aquí es donde la disciplina se encuentra con la biología. La eliminación total de irritantes mecánicos. Durante estos 7 días, nada que entre a su boca puede tener una textura rugosa o bordes cortantes. Esto incluye eliminar temporalmente el salvado crudo, las semillas pequeñas que no se digieren, como las del tomate o el pepino, y las cáscaras de frutos secos. Necesitamos que el contenido que llegue a su recto sea una masa homogénea y blanda que actúe como un bálsamo. Es un periodo de reposo,
para que las células del epitelio intestinal, es decir, la capa más superficial de la mucosa, puedan regenerarse sin ser agredidas cada 24 horas. Es fundamental que durante esta semana lleve un registro exacto de lo que yo llamo la biometría del sangrado. No basta con saber que hubo sangre. Necesito que anote en un cuaderno o en una nota del teléfono todos los días los siguientes datos. Si la sangre aparece solo al final de la evacuación, si está mezclada con las heces o si queda únicamente en el papel. Anote también la cantidad, si fue una gota, un rastro lineal o si tiñó el agua del sanitario. Anote la frecuencia de las evacuaciones y anote si hubo dolor, presión o ardor durante el paso de las heces. El color es vital. El rojo brillante suele indicar un origen bajo, pero si usted nota un color rojo oscuro o vinoso, casi marrón, es una señal de que la sangre ha estado en contacto con los jugos digestivos por más tiempo, lo que sugiere un origen más alto en el colon y exige una atención completamente distinta. Este registro le quitará el poder al miedo y se lo dará a la información, permitiéndonos distinguir entre una irritación local por esfuerzo y una señal de alerta estructural que requiera intervención inmediata. Cuando usted llega a mi consultorio con un cuaderno donde están anotados 7 días de observación cuidadosa, mi capacidad para ayudarle se multiplica por 10. Cuando llega solo con miedo, perdemos tiempo precioso reconstruyendo lo que ya pasó. Sin embargo, hay señales que no pueden esperar ni siquiera estos 7 días. Existen los llamados red flags o banderas rojas que son innegociables. Si el sangrado viene acompañado de pérdida de peso sin causa aparente, si siente que el hábito intestinal cambió, antes iba diario y ahora pasa 3 días sin ir, o si el dolor abdominal es tipo cólico y no desaparece, usted debe acudir a urgencias hoy mismo. El objetivo de este vídeo no es asustarlo, sino darle las herramientas para que la vergüenza ceda el paso a la vida. Una colonoscopia realizada a tiempo es, posiblemente, el acto de amor propio más grande que un adulto mayor de 50 años puede realizar por sí mismo. No es una prueba invasiva de la cual avergonzarse, es el mapa que nos permite asegurar que usted seguirá siendo independiente y saludable por las próximas décadas. Recuerde siempre que el cuerpo avisa mucho antes de enfermarse gravemente. Solo hace falta que tengamos la humildad de escuchar y el valor de actuar sin dejar que el pudor nos robe la salud. Mucho cuidado si presentas lo que en medicina llamamos signos de alarma sistémica, porque en estos casos el tiempo es nuestro recurso más valioso y no debemos postergar la consulta. Si además del rastro de sangre tienes fiebre persistente o has notado una pérdida de peso involuntaria y rápida en los últimos meses, no es momento de esperar ni de aplicar protocolos en casa. Estos síntomas sugieren que el origen no es una simple fricción mecánica por esfuerzo, sino un proceso infeccioso profundo o una lesión más compleja que requiere atención hospitalaria inmediata. También deben tener precaución extrema quienes ya cuentan con un diagnóstico previo de enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. En estos pacientes, la mucosa no solo está debilitada, sino que su propio sistema inmunológico la está atacando activamente, por lo que cualquier cambio en el tipo de fibra o en la dieta debe ser validado primero por su especialista para evitar desencadenar un brote agudo. Del mismo modo, si te has sometido a una cirugía abdominal o colorectal en los últimos 6 meses, o si sientes que tu abdomen se pone rígido y duele intensamente al tacto, tu prioridad debe ser la urgencia médica. En estas situaciones, los tejidos internos aún están en proceso de cicatrización y la presión dentro del colon debe ser manejada bajo criterios quirúrgicos estrictos para prevenir complicaciones graves. Si no te encuentras en ninguno de estos grupos de riesgo específicos, entonces podemos avanzar con seguridad hacia las medidas prácticas para proteger tu mucosa. Para iniciar este proceso de rescate hoy mismo, durante los próximos 7 días, su prioridad absoluta será el aporte de pectina pura, mediante una taza de puré de manzana cocida, siempre sin piel, 2 veces al día, idealmente a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde,
siempre fuera de las comidas principales. Elija manzanas maduras. Las variedades Golden o Gala funcionan especialmente bien por su contenido natural de pectina, y asegúrese de que la cocción sea lenta, en agua o al vapor, durante al menos 20 minutos, y que la textura resultante sea totalmente homogénea, sin grumos ni trozos enteros, para que actúe como un bálsamo lubricante que recubra su mucosa herida. No le agregue azúcar refinada, ni canela en polvo, ni nada que pueda irritar. Solo manzana cocida, y si lo desea, unas gotas de jugo de limón natural. Acompaña este proceso con una hidratación estricta de 30 mililitros de agua por cada kilo de su peso corporal. Si pesa 70 kilos, son 2 litros y 100 mililitros al día, distribuidos a lo largo de la jornada y no de golpe, ya que sin líquido suficiente, la fibra se estanca y aumenta la presión interna. Durante esta semana, elimine por completo cualquier residuo mecánico. Nada de semillas de tomate, nada de pieles de legumbres ni panes integrales rugosos, nada de frutos secos enteros, nada de palomitas de maíz. En una semana, la métrica de éxito es clara. Sus evacuaciones deben alcanzar el tipo 4 de la escala de Bristol, una forma de salchicha suave y continua, y el rastro de sangre en papel debe haber desaparecido por completo. Si tras 10 días de seguimiento estricto persiste cualquier señal roja, es el momento innegociable de programar su colonoscopia, pues su cuerpo nos indica que existe una causa estructural que requiere nuestra intervención inmediata. No hay margen para postergar esta decisión. 10 días es el plazo, no 12, no 15. Antes de cerrar, quiero dejarles algo. Si quieren aplicar todo esto de manera estructurada, con menús, diario y guía de crisis incluidos, el método Belmonte 21 está en el primer comentario fijado abajo. Es el protocolo completo que uso en consultorio. No tengo ningún vínculo con laboratorios ni recibo dinero de la industria farmacéutica. Mi único objetivo es traerte información de calidad, como si fuera una consulta gratuita que mereces tener para recuperar tu salud, con lo que tienes en tu propia cocina y con el conocimiento de tu propio cuerpo. Por favor, comparte este vídeo con tu familia. No lo hagas con cualquiera, sino específicamente con tu familia. A veces, el pudor de hablar sobre lo que sucede en el baño es lo que impide que las personas que amamos busquen ayuda a tiempo. Romper el silencio sobre el sangrado intestinal es empezar a ganar la batalla contra las enfermedades graves y asegurar que los seres que quieres sigan siendo saludables e independientes. Tu valentía al compartir este conocimiento médico puede cambiar para siempre la vida de alguien a quien amas profundamente. Que Dios los bendiga a todos.